Gracias, mi estimado. Dios le bendiga. Dios nos bendiga, amén. Amén. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Yo creo que Dios nos ha ayudado hasta acá a perseverar. Sí, yo creo que si hiciéramos, hermanos queridos, un recuento de nuestro caminar, con lo que hemos vivido, con lo que hemos pasado, con lo que hemos visto, con lo que hemos sufrido, no estaríamos aquí. Yo creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí parados, hermanos, delante del Señor, caminando, ¿no es cierto? Si no fuera porque Dios nos ha sostenido. Si yo les contara mi vida espiritual, estaríamos todos llorando y nos habríamos descarriado cada rato. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Así que gracias al Señor por esa tremenda misericordia. No siendo nada, no teniendo nada, el Señor nos llamó, nos señaló un día. En la eternidad Dios sabía que yo iba a existir y dijo: yo a ese pecoso fracuchento lo voy a llamar un día y este me va a servir. Y yo no lo quería, pero el Señor me llamó. Y yo digo que conmigo Dios salió perdiendo. Salió perdiendo, pero su voluntad se hizo igual. Amén. Vamos a la palabra del Señor, hermanos queridos, al libro de Segunda Reyes, capítulo 5. Un texto muy conocido. Vamos a hablar de este hombre llamado Naamán. Segunda Reyes, capítulo 5, vamos a leer hasta el verso 19 en extenso, porque hay varias cositas, hermanos, que podemos ver, que nos pueden motivar, nos pueden incentivar, nos podemos sentir identificados incluso con algunas situaciones que ocurren acá. Y le damos lectura en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ven y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando leyó el varón de Dios o oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará a la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a las palabras del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo
no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz. Se fue pues y caminó como media legua la tierra. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, la lectura de este pasaje en extenso que hemos leído. Tome su asiento. No sé si me va a comer un vasito de agüita, hermano, para perdonen la molestia, la patudez. Fíjese que a mí me llamó la atención cuando leí este pasaje, porque un pasaje que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, nada que ver con el pueblo de Israel, está inserto en este libro de los Reyes. Porque aquí hay varias cosas que yo creo que notemos, hermanos queridos, en este libro, que son muy interesantes. Primero, Israel ya no era el Israel que se había conocido con David o con Salomón. Ya Israel venía en una decadencia. Ya había habido una separación incluso de los reinos. Tenemos el reino del norte, ¿no es cierto? El reino del sur, el reino del norte de Israel con su capital Samaria. El reino del sur, ¿no es cierto? Judá y Benjamín con su capital Jerusalén. Y dice, me llama la atención, primero, de que Naamán, general de ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y su señor, su rey, lo tenía en alta estima, ¿no es cierto? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fíjese que lo interesante de ese texto, lo que yo veía, que Dios también quería revelarse al resto de los pueblos. ¿Y de qué manera lo hizo? En este caso dice que Jehová usaba a Naamán para dar victoria a Siria, aún en contra de su propio pueblo Israel. ¿No es cierto? Es que Dios no quería ser solamente Dios de Israel, Dios quería ser el Dios de todo el universo, de todos los seres humanos, de todas las razas, naciones, pueblo y lengua, que al final se va a cumplir con Cristo el Señor. ¿No es cierto? Miren qué interesante. Y fíjese que este Naamán fue en esa cosa de ir a capturar gente, llega a Samaria, ¿no es cierto?, con su banda armada, y dice que habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Ahora, cualquiera, hermanos, que estuviera en una situación así tan trágica, hermano, ser llevado cautivo a una nación extranjera, con otra cultura, con otro idioma, con otra gente, lejos de su familia, donde no sabía si volvían o no volvían. Pero esta mujer, yo digo, esta mujer era cristiana, era cristiana, era convertida a Dios, porque no estaba despotricando contra Dios. ¿Ya? No estaba despotricando contra Dios por la situación que estaba viviendo, sino que ella con gusto servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, sabiendo que Naamán era leproso, dice, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Sabe lo que está haciendo esta mujer? Esta mujer está predicando. En su condición, esta mujer está predicando. Una mujer que no está llorando por su situación de estar esclava, de ser empleada de una impía, de un pueblo pagano, no. Ella ahí estaba demostrando que, a pesar de todo, Dios tenía poder para cambiar situaciones. Gloria a Dios. Y eso nos deja un ejemplo. Lo extraordinario que, fíjense que aquí no aparece el nombre de esta niña. Queda en la incógnita. Tal como los siervos que acompañaban a Naamán, ellos quedaron en la incógnita. Como hemos leído, ¿no es cierto? Llegó esta noticia a Naamán, y Naamán habla con su rey y le dice, mira, yo tengo una empleada que la traje de allá de Israel, y ella me dice que en Samaria hay un profeta que puede sanar la enfermedad que yo tengo. Malinterpreta el rey de Samaria, perdón, de Siria, malinterpreta las palabras y lo envía al rey de Samaria. Y fíjese que el rey de Samaria agarra miedo, ¿ya? Pensando que el rey de Siria lo estaba provocando a una guerra, porque si él no era capaz de ayudar a su general, esa era una provocación internacional para un conflicto bélico, ¿no es cierto? Pero aquí aparece, hermano querido, y aquí yo que usted nos identifiquemos primero con esta muchacha.
Identifíquese con esa muchacha. En la incógnita, en la situación que estaba viviendo, sin embargo, ella viene y se pone a hablar de su Dios. Ella no se puso a decirle, pucha, que donde estamos aquí, patrón, aumenteme el sueldo, pucha, hágame aquí, hágame allá, ayúdeme. No, ella funcionaba en el hogar de Naamán y sin embargo su corazón estaba rendido a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Porque no vemos a esta muchacha despotricando contra Dios, no vemos a esta muchacha alegando contra Dios, resistiéndose contra Dios, ¿no es cierto? No estaba resentida contra su Señor. Ella aceptaba la situación que estaba viviendo, porque detrás de eso había un propósito. Y cada vez que veamos, hermanos queridos, la Biblia, la Escritura, cada vez que vamos a Dios actuando, siempre vamos a ver que al final siempre hay un propósito de Dios detrás de. Siempre hay un propósito. Hay un propósito de Dios detrás de este ministerio. ¿Cuál? Usted y yo no lo sabemos. Pero que hay un propósito. ¿No es cierto? Por eso debemos mantenerlo fiel al Señor. Así como cantábamos, Ebenecer hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo creo que esta mujer estaba cantando lo mismo, Ebenecer hasta aquí me ha ayudado el Señor. Porque mire, fíjese que ella fue llevada cautiva, pero fue llevada como empleada a la casa de un general. No estaba, no sé, en el campo, no estaba en una mazmorra, no. Estaba en la casa de un general. Gloria a Jesucristo. Comiendo de la casa, de la mesa de un general. O sea, hasta ahí Dios tendió su misericordia con esa mujer. Pero fíjense que cuando ocurre este tema, y las cartas del rey llegan ¿cómo se llama?, al rey de Samaria, aparece ahí, llega la noticia a la casa de Eliseo. Y me gusta Eliseo. Me encanta Eliseo. Tráigamelo para acá, dice. Se afirma los pantalones y dice, tráigamelo para acá. ¿Acaso no hay profeta en Israel? ¿Acaso no hay hombre de Dios? ¿O porque en la situación que estamos, Dios no es con nosotros igual? Claro, Israel había sido disminuido como nación, estaba separada a causa de un error de Salomón, pero hay una separación ahí, ¿no es cierto? Ya no era la potencia que estaba con Salomón, no era la potencia de David, sino que ahora Israel estaba sumida en una pequeña zona que había sido invadida, pero aún así este profeta dice, ¿acaso no hay hombre de Dios en Israel? Y yo digo, ¿no habrá hombre de Dios en el ministerio tabernáculo de la palabra? ¿Habrá hombre de Dios para presentar, a pesar de la situación, a la gente el Evangelio de Cristo del Señor? ¿No habrá hombre de Dios que haga la voluntad de Dios aquí en este ministerio? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Y fíjese, ¿por qué le digo esto? Ahora viene Naamán, pero Naamán tenía una enfermedad mucho más profunda que la lepra. Dios lo había usado a él para dar victoria a su rey, al rey de Asiria, contra todos los enemigos de alrededor. Pero Naamán tenía un problema mucho más profundo que la lepra física, hermanos queridos. Había un problema en su interior de orgullo, de arrogancia. El general que había conquistado se había olvidado de que sus conquistas habían sido por la mano de Dios. ¿Me entiende? Naamán pensaba que era su poder, su autoridad, su fuerza, sus medallas, ¿no es cierto?, su grado, es que le habían dado la victoria a su pueblo, sino que había sido la mano de Dios, revelada quien escribió el libro de Reyes, revelada que había sido Dios que usaba a Naamán. Y Naamán pensaba que todo lo que él obtenía había sido por su poder. Entonces había un tema mucho más profundo en Naamán, que era su arrogancia, su orgullo, su altivez. Y la Biblia dice que Dios atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Había que tomar a Naamán y bajarlo del pedestal. Hacerlo entender que el verdadero Dios era el Dios de Israel. Quizás él mismo, cuando iba a conquistar a las naciones, pensaba que sus dioses le estaban ayudando. Recuerde que él viene de una civilización panteísta, muchos dioses. Y a pesar de todo eso, Dios igual lo usó para darle victoria a su rey de Siria, ¿no es cierto?, a su ciudad, a su país. Pero fíjese lo extraordinario, después de su conversión ocurre algo extraordinario. Mire, aparece entonces, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra? Considerad ahora, dice, ¿ya? Y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo
el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido. Envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado su vestido? Venga ahora a mí. Venga ahora amigo. Y sabrá que hay profeta en Israel. Hermanos queridos, ¿sabe quién? Naamán representa de alguna forma al individuo hoy día, al mundano, al impío, al que no tiene al Señor. Ellos buscan que alguien les diga, mira, aquí está Dios. ¿Por qué? Porque la gente está buscando en otras cosas. Busca en el horóscopo, busca en juegos de azar, ¿no es cierto? Busca en la psicología, busca en todas esas cosas que el mundo le ofrece, busca solucionar el problema interno que tienen. Buscan. El mundo busca. Si cuando un tipo sale del trabajo, hermanos queridos, se va con los amigos a tomarse una cerveza, es porque está buscando algo, tiene necesidad de algo. ¿Y saben cuál es el problema? Que hoy día la iglesia nos está diciendo, vengan, aquí hay profeta de Dios. Porque no están los profetas de Dios del Antiguo Testamento. Hoy día no estamos encontrando hombres de Dios que realmente lleven una palabra que cambie, que transforme. Porque la palabra del Señor tiene poder. Amén. Yo soy enemigo, hermanos queridos, de toda esa parafernalia que se ha hecho hoy día para cambiar a las personas. Hoy día la iglesia se ha transformado, como le dijera yo, en verdaderas salas de reunión, con luces de colores, con pantalla, con danza, y eso no cambia a nadie, eso es nada más que una entretención. La gente necesita escuchar palabra del Señor, necesita poder de Dios, y recibiréis poder, dijo Cristo al Señor. Y me seréis testigos, ¿con qué? Por la palabra. Vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Toda la palabra tiene el poder para cambiar al ser humano. Y la gente busca eso. Y sabe que miran hacia el pueblo evangélico, no lo están encontrando. No lo están encontrando. ¿Por qué? Porque no hay varones de Dios. No hay alguien que diga lo que dijo, hermanos queridos, ¿cómo se llama? El profeta. Vengan a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Qué pastor en las redes sociales puede decir, vengan a mí que aquí hay poder de Dios? Vengan a mí que aquí hay un profeta de verdad de Dios. Los profetas que hoy día vemos son profetas falsos, son cuenteros, hermanos queridos, que están destruyendo la obra del Señor. Hoy día no encontramos eso. Y sin embargo vemos en Eliseo que en las circunstancias en que estaba su nación, aún así, él pone en alto el nombre de Dios. Vengan, dijo, aquí hay un profeta. ¡Qué seguridad, hermanos queridos! ¡Qué seguridad! Me trae a memoria, hermanos queridos, cuando Sadrach, Mesach y Abednego están en el horno de fuego y son, ¿cómo le dije? Son confrontados con el rey Nabucodonosor, y ellos dicen, ¿saben qué, rey? Para que sepas, oh rey, no nos vamos a inclinar ni ante ti ni ante tu Dios, porque nuestro Dios nos librará. Pero más aún, y si aún así no nos librará y aún así no te vamos a servir. Esa hombría, esa decisión, hermanos queridos, es lo que hoy día está faltando. Pedro y Juan le dijeron a los fariseos, sepan ustedes que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa cosa, hermano, ese empoderamiento, hoy día que se habla de empoderamiento, ese empoderamiento en Dios, sabiendo que detrás de ellos tiene un respaldo glorioso, hoy día no se ve. Hoy día no se ve, porque hoy día lo que la iglesia está haciendo está entregando soluciones parche. Son cosas que apalean nomás, ¿no es cierto? Que tapan la mugre, no que la sanan. Nada más, ¿cuál es el problema que tenía? Su arrogancia, su altivez, su orgullo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, y aquí nada más lo demuestra. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué ha rasgado su vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Otra de las cosas que yo veo en Eliseo aquí es la seguridad de su llamado. Bendito Dios. Tiene seguridad en su llamado. Amén. La pregunta, ¿nosotros tenemos seguridad que Dios nos llamó? Amén. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que Dios me llamó. No podría estar parado aquí si Dios no me hubiera llamado. No podría decir que Cristo viene si Dios no me ha llamado. No podría ver el respaldo de Dios en las predicaciones si no es porque Dios me ha llamado. Y Dios lo llamó a usted, a usted, a usted, y nos dio don y talento para trabajar en la obra del Señor. Y Dios nos llamó. A mí no me llamó el alcalde, no me llamó el presidente, no me llamó el pastor de la iglesia ninguna, no, él fue el instrumento, fue Dios que me llamó, porque Dios tenía un propósito conmigo, tiene un propósito con usted. ¿Qué cosa? Demostrar que nuestro Dios es verdad, que nuestro Dios es verdadero,
que sí hay poder, que sí puede haber cambio, que sí puede haber transformaciones en la vida de los seres humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Me gusta Eliseo porque él tiene seguridad de su llamado. ¿Ya? Dice, se nos desarmó un poquito el. Dice entonces, hermanos queridos, y vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo, no, déjelo ahí nomás, hermano querido, déjelo ahí nomás. Déjelo ahí nomás, déjelo ahí nomás, no se preocupe. De vuelta para acá la cámara, no se preocupe. Dice que vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mire la mentalidad de que tenía Naamán. Llega con toda su pompa. Dice, ahora dijo Eliseo, dice Naamán, entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Un golpe al orgullo, hermano. Un mazazo al orgullo. ¿Qué es lo que pensaba Naamán? Si él mismo lo dice, él pensaba que iba a salir Eliseo, iba a invocar a su Dios, le iba a hacer una reverencia, iba a poner su mano, no sé, iba a hacer unas palabras mágicas, o a lo mejor Eliseo iba a hablar en lengua y iba a ser sanado. Pero Dios, que ve más allá, le dice, y le envía más aún, un recado con un criado. O sea, ya de ahí empezó Dios a tratar con Naamán. Y Naamán se enoja. No, dice. Entonces Naamán se fue enojado, verso 11, diciendo, he aquí, yo decía para mí, ¿ves? Lo está diciendo, yo decía para mí, saldrá el varón, él luego, y estando en pie, invocará su nombre de Jehová su Dios. Él quería toda una parafernalia. Él quería que, no sé, tocaran el chofá, que salieran las danzas, ¿no es cierto? Él quería toda esa parafernalia. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él pensaba que era, como dice la canción de Frank Sinatra, my way, a mi manera. No es a la manera nuestra. No es a la manera nuestra. Hoy día, hermanos queridos, hay ministerios que han fracasado. Han fracasado porque lo han hecho a su manera y no a la manera de Dios. Gloria a Dios. Ayúdenos al Señor a nosotros como ministerio, primero, a hacer las cosas a la manera de Dios. No a mi manera, no como a mí me gusta, es que me gustaría así, no, a la manera del Señor. Y para eso, hermanos queridos, yo creo que Eliseo estaba en comunión con Dios, estaba orando a Dios, buscando dirección del Señor, para poder darle esta orden a Naamán. Ve, lávate en el Siloé. Entonces, él pensaba que el varón de Dios se iba a poner delante de pie, una reverencia, invocará el nombre de Jehová su Dios, Mira el desprecio, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejor que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ello, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Es como que, mire, es como que Eliseo le hubiera dicho hoy día, no sé, al general Pinochet, anda a darte un baño al Mapocho. Bueno, ¿y por qué no voy arriba donde están las mejores termas? Pero la orden es ir, lávate en el Jordán. Y Naamán dijo, pero Abán y Farfar son mejores ríos, son blanquitos, son agüitas limpias. ¿Cómo voy a meterme en esa cochinada? Y aquí otra vez aparecen estos hermanos incógnitos, estos hermanos pentecostales, que digo yo, que no buscan la fama, no buscan renombre, y dice que los siervos, mire cómo lo tratan, hermano, mire qué sabiduría Dios les dio a estos varones. Dice, se fue enojado. Más sus criados, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Era el enemigo, era el que los subyugaba. Y sin embargo, estaban cumpliendo lo que Cristo dijo, ¿no es cierto? Que a los mansos sería ganada la tierra. Estaban orando por el que los tenía cautivos. Bendecida a que los bendicen. O sea, que a los que los maldicen. Hablad bien con ellos. Y ellos dicen, Padre mío, le dicen. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate, serás limpio? En otras palabras, mira nada más, mira, Padre nuestro, Padre mío. Y si el profeta te ha mandado a conquistar una ciudad, ¿no lo habrías hecho? Obviamente que sí, porque al conquistar una ciudad, él habría llegado, ¿no es cierto? Pecho paloma, conquisté una ciudad otra más a mi, para botarla ahí en la casa de la pistola, ¿no es cierto? Otra más a mi currículum. Pero cuánto más, Padre, sumérgete en el río.
Y yo creo que ahí el Espíritu Santo estaba trabajando, hermano querido. Yo creo que ahí estaba trabajando el Espíritu Santo. Y dice que Naamán va y se sumerge una vez. Y se mete y sale y tiene que caerse mirado. Todavía estoy igual. Mi Señor, le dice eso, te faltan 6. Es que no es a mi manera, hermano, no es a su manera. Y se metió otra vez. Mi Señor, te faltan 5. Y yo creo que cada vez que salía, se entraba y salía, se enojaba porque no pasaba nada, no pasa nada. Es que sabe que muchas veces el mundo también, cuando viene al Señor, quiere que Dios lo haga a la manera de ellos. Y una de las cosas que Dios, hermanos queridos, cuando hace algo, Dios también exige un compromiso de aquel que recibió el beneficio. Sí, sí. Dios quiere que sea aquí, cuando Dios sana a un enfermo, cuando Dios liberta a un cautivo, Dios quiere que también se comprometa con Dios. Ahora, ahí está también la decisión humana. Pero la decisión humana, comúnmente, hermanos queridos, es equivocada. Cuando una persona recibe el beneficio y luego se va, fíjese que la Biblia nos dice que una oportunidad que hecho se encontró con el que estaba 38 años, estuvo postrado, ¿no es cierto? Dice que él se encuentra en el templo y dice, cuídate, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. O sea, si Dios, hermanos queridos, hace algo con nosotros, Él exige también un compromiso, una retribución, una respuesta nuestra hacia Él. Llegan al número 6 y no pasaba nada. Y ahí estaba luchando. Yo me imagino esa lucha interna que tenía. Un hombre orgulloso, lleno de medallas, con un montón de conquistas. Y sin embargo, ahí estaba en el río Jordán. Que el río Jordán no es el más limpio que digamos. No es el más limpio. Pero la cochinada había que dejarle la cochinada. Y dice que se sumerge por 7ª vez, ¿ya? Y se levanta y dice que su piel estaba hecha como un niño. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dios había obrado un milagro. Pero ¿sabe qué? Obró un milagro mucho más profundo en Naamán. Más que la lepra, ¿no es cierto? Más que la lepra, dice el verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Otra cosa que yo veo acá, hermanos queridos, que hoy día, desgraciadamente, se ve mucho. El Señor me dijo, me parece, tuve un sueño. Y aquí el texto dice que él fue conforme a la palabra del varón de Dios. Y esa palabra que era conforme al varón de Dios, había sido una palabra dada por Dios a Eliseo. Hay alta diferencia entre la palabra del Señor y mi palabra. Mi palabra no tiene 0 valor, 0 poder. En cambio, la palabra que nosotros hoy día tenemos acá escrita tiene todo el poder para cambiar al ser humano. Por lo tanto, como ejemplo para nosotros es buscar qué quiere que digamos nosotros a la gente. ¿Qué quiere el Señor que le digamos? No lo que a mí se me ocurra. ¿Qué dice la Biblia con respecto al pecado? ¿Qué dice la Biblia con respecto a Cristo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a la salvación? ¿Qué dice la Biblia con respecto al perdón? Es lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero decir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Dice que la carne de él se volvió como un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, en este caso Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, dijo, conozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Te ruego que reciba algún presente de tu siervo. Primero, aquí ocurre un milagro glorioso, un milagro teológico incluso. Que este hombre de ha sido un idólatra panteísta, se transformaba ahora en un monoteísta y ahora él decide, él toma la decisión de servir al único Dios y reconoce al Dios de Israel como el único Dios verdadero en toda la tierra. Ese es el resultado de hombres y mujeres que incógnitamente, ¿no es cierto?, empujaron a este hombre a buscar a Dios. Ese es el resultado de que había un varón de Dios dispuesto a desafiarlo, dispuesto a presentar al Dios verdadero como la única solución a la necesidad humana. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que aquí dice, Naamán quiere hacer un regalo, pero este tema no es por precio. Amén.
Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado ¿cómo se llama? Si Eliseo hubiera recibido los regalos? En la mente de Naamán habría quedado, yo pagué por esto. Pero aquí vemos, hermano querido, la gracia del Señor. Gloria a Dios. La gracia del Señor para un impío. Y ese impío seguramente después hablaba del Dios de Israel a los asirios. Y el testimonio propio de él, hermano querido, llevó quizás a los asirios después a creer en Dios. Conocían que se habían enfrentado con un Dios soberano, que a quien Él quiere exalta y a quien quiere Él humilla. A pesar de que Israel había sido humillado por Dios a causa de su desobediencia, pero Dios no había abandonado a su pueblo y aún mostraba su gloria, aún en este pueblo que estaba destruido, aún mostraba su gloria al resto de las naciones. Para que entendieran que quien tenía el control era Dios. A pesar de que Israel había sido humillado, no sido invadido, pero aún Dios peleaba por su pueblo, aún Dios quería mantener su nombre en su pueblo escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que se transformó en un hombre adorador de Dios, de ser politeísta a monoteísta, de ser pagano a ahora adorar al Dios de los israelitas. Hermanos queridos, si vemos, hay hartos ejemplos para nosotros. Cuando entendemos esto, cuando entendemos, hermanos queridos, que Dios sí quiere alcanzar al resto. A veces nos quedamos con Dios para nosotros, hermano. Dios sí quiere alcanzar al impío. Dios todavía quiere alcanzar al mundano, a esa persona que a lo mejor usted la mira y dice que este gallo no tiene por dónde. Dios sí lo quiere alcanzar. Dios quiere alcanzar a su familiar, a su mamá, a su papá, a su tío, a ese familiar tanto lejano como cercano. Dios sí lo quiere alcanzar. Pero de la única manera, hermanos queridos, es que ellos sepan que todavía hay hombres de Dios en el cristianismo. En la iglesia de Dios aún hay hombres de Dios. No con un tremendo nombre. Vimos a esta muchacha, pasó desapercibida, no se sabe el nombre. Vemos estos siervos, tampoco, no se sabe el nombre de los siervos, pero su predicación convirtió a un general. Su predicación glorificó a Dios. Su predicación trajo sanidad a un general. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos insta en esta hora, hermano, a buscar estos ejemplos en la Biblia y a imitarlos. A imitarlos. Estoy seguro que cuando Naamán llegó a donde el rey y el rey lo vio sano, tienen que haber glorificado a Dios. Tienen que haber glorificado a Dios. Porque con una evidencia tan tangible, ¿quién puede guardar silencio? ¿Quién puede guardar silencio? ¿Quién puede guardar silencio ante el poder de Dios? Yo no sé lo que Dios ha hecho con usted, yo sé lo que hizo conmigo, no nos podemos quedar callados. Seamos muchos, seamos pocos, seamos un grupo reducido, seamos hartos, hermanos queridos, vayamos, proclamemos el poder de Dios. Digámosle a la gente, ¿acaso no hay hombre de Dios en el tabernáculo de la palabra? Dios los bendiga, Dios les guarde. Y esta ha sido la palabra, hermanos, de aliento, de ánimo para cada uno de nosotros. Póngase de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos hablado de tu palabra, Dios mío, Señor, que los ejemplos que hemos encontrado en estos varones y esta mujer, Dios mío, Señor, que pasan desapercibidas sin nombre alguno, pero sin embargo ellos no escatimaron en hablar del Dios de Israel, del Dios glorioso, del Dios que todo lo puede, que todo lo cambia, Dios mío, Señor. Esa predicación cambió la historia de un hombre. Permite, Dios mío, también que nosotros podamos cambiar la historia de alguien a través de la predicación de la palabra, Dios mío. Oro, Dios mío, Señor, por este ministerio. Oro por tabernáculo con la palabra. Úsanos para tu gloria, Dios mío. Úsanos con poder, con unción, con gracia del cielo, Padre amado. Dios mío, ayúdanos a buscarte la intimidad. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a proclamar que sí, todavía hay hombres de Dios, mujeres de Dios, Dios, que te amamos, Dios mío, Señor, que queremos proclamar el Evangelio, que queremos alcanzar almas perdidas, Dios mío, que queremos, Dios, demostrar que tú tienes el poder para cambiar situaciones y cambiar la mente y el corazón del hombre perdido, Padre. Gracias te damos, Dios mío, por este tiempo que hemos estado en este lugar. Bendice esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, que la vayamos meditando, Dios mío, Señor, que sentamos en nuestros corazones el deseo de ser como estos hombres, Dios mío, que a pesar de las circunstancias, Dios mío, a pesar de las situaciones que estaban viviendo, ellos aún así proclamaban que el Dios del cielo podía hacer algo con aquel varón, Dios. Gracias te damos en esta hora, Padre, te bendecimos, te rogamos esta bondad y te la agradecemos, Dios amado, a través y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Dios nos